En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta primera charla será simplemente para presentar la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, que significa Y regocijado. Gaudete y exultate. Hasta ahora malas palabras no. Gaudete et Exsultate. Hacer una presentación general, lo cual quiere decir no suplir el texto del Papa Francisco, sino más bien abrir las ganas de leerla. Ese es mi propósito. En una segunda charla, para aquellos que perseveran después de la primera, voy a decir algo sobre las armas ocultas de Satanás. Será algo así como una continuación del capítulo 4 de la exhortación, que se refiere precisamente al combate espiritual. En la tercera charla voy a tomar una de las armas ocultas de Satanás, que pienso todos la van a reconocer con facilidad, porque está siendo utilizada en este momento en nuestro país y en lo que estamos viviendo. Entonces, largamos con el aperitivo, que es una introducción a la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Una palabra sobre el título. Los títulos son importantes, porque si están bien puestos, son una síntesis de todo aquello que va a seguir a continuación. Se llama Gaudete et Exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual. ¿Alguien sabe de dónde salen esas dos palabras, Gaudete et Exsultate? Bueno, lo acaban de decir, salen de las bienaventuranzas. Pero lo más importante es de cuál de las bienaventuranzas salen esos dos términos que van juntos. ¿Alguien sabe? La última, cuando persiguen. Cerca, eso mismo. Es la bienaventuranza de los perseguidos y de los humillados. Nos parece curioso que precisamente en la persecución y en la humillación, ahí hay que redoblar la alegría. ¿Qué está significando esto? Que esa alegría no es simplemente humana, porque en la persecución, en la humillación, en la postergación, la reacción humana es exactamente lo contrario: deprimirse, entristecerse, enojarse con el prójimo y con Dios, etcétera, etcétera. Entonces esta exhortación nos invita a abrirnos al Espíritu Santo, que nos dará un gozo y una exultación aún en las circunstancias más adversas, más penibles, humanamente hablando. Un segundo punto importante. Francisco ha escrito cantidad de documentos, y los documentos más importantes contienen algún tipo de referencia al gozo o a la alegría. Por ejemplo, ¿recuerdan Evangelii Gaudium? José, si puedes traducir, por favor. La alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio. Esa carta apostólica es algo así como el programa de acción, el programa del pontificado de Francisco. Y ha introducido una nota de alegría y de gozo. ¿Alguien conoce Amoris Laetitia? ¿Qué significa? La alegría del amor. Ahora sí que no van a saber. ¿Alguien conoce el documento que se llama Veritatis Gaudium? La verdad y la alegría. La alegría de la verdad. Lo que acaba de decir José, la alegría de la verdad. Ese documento es sobre las universidades y las facultades eclesiásticas.
Fíjense, qué interesante, 3 documentos muy importantes de su pontificado, los 3 hacen referencia en el título mismo al tema de la alegría. ¿Conocen los frutos del Espíritu Santo? Entre los frutos del Espíritu Santo está el gozo y la alegría. Y una de las características de la primera comunidad cristiana era precisamente la alegría. Dicho todo esto, dejemos un momento a Francisco y vayamos al cardenal Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. ¿Les parece que la foto corriente que se le podía tomar manifestaba algún tipo de rostro sonriente, distendido, alegre? Qué curioso, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tanto no, hay que cargar las tintas. Sino que algo le sucedió. Algo le sucedió. Y lo que le sucedió fue algún tipo de experiencia que lo transformó y lo capacitó para su nuevo servicio a la Iglesia Universal. Y es curioso que esa capacitación fue en la línea del gozo y de la alegría. Como si la Iglesia hubiese precisado, necesitado en este momento de su historia esa peculiar nota que es un fruto del Espíritu Santo. Bueno, todo esto sobre el título, Gaudete et Exultate. Por lo tanto, si a lo largo de lo que yo diga alguien quiere empezar a reírse, está permitido. Será totalmente coherente con el texto que estamos presentando. Gaudete et Exultate. Veamos ahora una mirada muy general al documento, que es un documento relativamente corto. Si lo tienen en forma de libro, van a ver que es un pequeño librito, no es algo muy largo. No sé cuántas páginas tendrá según las ediciones, bueno, 60, 70 páginas. Es decir, un libro fácil de leer en poco tiempo. ¿Cuántos lo han leído? Ah, bueno, entonces me voy. Pero entendimos poco. Teníamos que preparar. Qué horror, mirá. Nos falta profundizar. Tener ideas. Que falte profundizar puede ser. Yo lo leí 2 veces y creo que me quedé a mitad de camino. Tengo que volverse a leer. Veamos entonces el esquema general de este texto, que es relativamente corto. Amoris Laetitia, por ejemplo, es muchísimo más largo. Hay una brevísima introducción en donde se indica la intención, el objetivo y los límites del texto. Ahora, esto es muy importante. Las críticas que ya he escuchado a Gaudete et Exultate van precisamente en la línea de lo que le falta, de lo que no ha tratado, de lo que no está. Si hubieran leído la introducción, no podrían hacer esa crítica. ¿Por qué no escribió de tal cosa? ¿Por qué omitió tal cosa? El Papa está condicionado por esto y entonces deja de lado una cantidad de realidades dentro del orden de la santidad cristiana, etcétera, etcétera. Una vez indicado el objetivo y los límites, va a hablar de la vocación a la santidad. Este es el capítulo 1. Este capítulo es relativamente fácil, se puede leer casi de corrido, sin mucho problema. Si vamos a encontrar algo que realmente lleva a decir el texto es de Francisco, son pequeñas frases que condensan lo que ha venido diciendo en 1 o 2 líneas máximo, y en esas poquísimas líneas está todo dicho. Y algunas veces, algunas imágenes de las que habitualmente a uno no se le ocurre, son lo que llaman ocurrencias. Ahora, una ocurrencia en el plano de las cosas sobrenaturales es una inspiración del Espíritu Santo, que a uno le ocurre, es decir, le sucede, le acontece. Entonces, hay frases que cuando uno las lee, dice, ¿qué frase más feliz? ¿Qué justo lo que está diciendo? Por ejemplo, decir que el gnóstico
tiene una enciclopedia mental en su cabeza, es justo. Un gnóstico tiene una enciclopedia mental en su cabeza. Primer capítulo, el llamado a la santidad. Segundo capítulo, 2 sutiles enemigos de la santidad. Y ahí sale el tema del gnosticismo actual y el pelagianismo actual. Seguramente ese capítulo, en relación al primero, es un poquito más complejo. Una palabra sobre ello. ¿Qué es el gnosticismo? En una forma muy simple. El gnosticismo es un tipo de conocimiento autorredentor. El gnóstico se salva a sí mismo por medio de aquello que conoce. Esa es la forma más sencilla de identificar el gnosticismo a lo largo de toda la historia del cristianismo. Es una doctrina autosalvadora. Por supuesto, no lleva a ninguna parte. Y lo primero que niega el gnosticismo es la gratuidad de Dios. En consecuencia, nadie más desagradecido que un gnóstico. Y si tiene que dar las gracias por algo, se las da a sí mismo. Es lo más triste. Ese pequeño apartado tiene 3 secciones. Primero, una mente sin Dios. Qué bien dicho, ¿no? El gnosticismo es un tipo de conocimiento autorredentor. Por lo tanto, una mente sin Dios. Segundo, una doctrina sin misterio. Perfectamente bien dicho. Y tercero, va a indicar los límites de la razón humana. Para decir que si la razón humana va a confrontar el misterio, entonces la razón mostrará su insuficiencia y su incapacidad. En el caso del gnosticismo, no se conoce el límite de la razón. La segunda sección, segundo enemigo, el pelagianismo actual. ¿Alguien sabe de dónde sale ese término, pelagianismo? De Pelagio. Con pelagatos. De Pelagio. Viene de un señor llamado Pelagio, que era un monje inglés, de las Islas Británicas. ¿A qué se refiere el pelagianismo? Si el gnosticismo es una desvirtuación de la inteligencia, el pelagianismo es una desvirtuación de la voluntad, las 2 facultades principales del ser humano, que hacen referencia al conocimiento y hacen referencia al querer. El pelagianismo lleva a pensar que por la propia voluntad uno puede conseguir medios y sobre todo fines sobrenaturales, lo cual significa que escapa a la posibilidad humana. Pero eso que escapa a la posibilidad humana y que lo denominamos lo sobrenatural, el pelagiano piensa que lo puede alcanzar por el propio esfuerzo. Esos son los 2 grandes enemigos de la santidad cristiana. Bueno, llegado a este punto, uno se pregunta, ¿pero de qué está hablando el Papa cuando dice santidad? ¿Alguien sabe de qué está hablando? Si no lo entendió al llegar al segundo capítulo, no lo va a entender en lo que resta. ¿De qué está hablando? De la conversión. Cerca. De mirar a Jesús, de mirar a De ponernos en manos del Espíritu. Cerca. Cerca. De llegar a Dios. de la gracia, de vivir la Cerca. presencia. Llegar a la eternidad, vivir la eternidad. Ser Cerca. santos como el Padre lo es. Soy muy exigente, tienen que darme el blanco. Ser buenos. Ser buenos. Está hablando de lo que nosotros llamamos vulgarmente espiritualidad. Ah, Lean todo el documento y van a ver que es un programa de espiritualidad cristiana en el mundo de hoy. No es otra cosa. Santidad hace referencia al Espíritu Santo.
La santidad hace referencia a participar de la santidad del Espíritu Santo. La espiritualidad es una vida en el Espíritu y a participar de la vida en el Espíritu. Entonces está hablando de la espiritualidad, está presentando un programa de espiritualidad cristiana para el mundo de hoy. Es eso lo que está haciendo. ¿Cuántos se habían dado cuenta de esto? Bueno, entonces se justifica que sigamos adelante con la introducción. Caso contrario, ya me podía retirar. No es nada más triste que vender agua junto al río, ¿no? Cuando todo el mundo puede echar el balde y sacar el agua, y acá hay uno que está cobrando para eso. Dos sutiles enemigos de la santidad: el gnosticismo actual y el pelagianismo actual. Tercer capítulo: a la luz del Maestro. Este es el capítulo más evangélico de la exhortación. A la luz del Maestro quiere decir cómo Jesús vive y cómo Jesús nos presenta la santidad cristiana. Y tiene dos secciones. La primera sección va a hablar de las bienaventuranzas. En la segunda sección va a hablar de las obras de misericordia. Cuando habla de las bienaventuranzas, las presenta globalmente con una palabra que la utiliza a modo de subtítulo, que también me parece justo. Dirá a contracorriente. Es decir, que la alegría que producen las bienaventuranzas, el fin que alcanzan, es algo completamente lo contrario de lo que el ser humano, dejado en sus propias fuerzas y condición, procura. Por ejemplo, uno que llora es un pobre desgraciado. Y acá resulta que bienaventurados, alégrense los que lloran. Uno que sufre persecución es un pobre desgraciado. Y acá no hay ningún pobre desgraciado. Quizá podemos estar más de acuerdo con la bienaventuranza de los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia. Ahí eso no parece tan a contracorriente. Pero si nos ponemos en una mentalidad mundana, nos damos cuenta que el misericordioso muchas veces es pagado con una tomadura de pelo. Es un buen tipo, entonces le venden el obelisco. Y un largo etcétera. Entonces, esa contracorriente, también esa bienaventuranza. Todo el tema de las obras de misericordia también tiene un título englobante que me parece justísimo. Y el subtítulo en este caso, sería el gran protocolo. ¿Saben lo que es un protocolo? Una forma de actuar. ¿Cómo? Una forma de proceder, de actuar. Bueno, antes de una forma de actuar sería un procedimiento escrito a la cual aquel que va a actuar ha de atenerse. Por ejemplo, un médico. Un médico va a hacer una operación. La operación esa, aunque tendrá algo de original, por lo general lo aprendió en cirugía y hay toda una generación de cirujanos que lo han utilizado y han hecho un protocolo del procedimiento a seguir. En supuesto caso que salga mal la operación, se muere el paciente y lo quieren demandar al médico, él va a decir: yo soy el protocolo, me ajusté exactamente al protocolo. En el supuesto caso que no se haya ajustado el protocolo, si le hacen un juicio, no sería raro que lo pierdan. Ahora bien, si pasamos eso a las obras de misericordia, a las obras de misericordia, Mateo 25, en el contexto que Jesús habla de ello, es el contexto del juicio final. Quiere decir que en el juicio final, el juez divino tiene un protocolo, tiene una cartilla, y con esa cartilla le va a decir: visitaste al enfermo, ¿qué hiciste con el preso? ¿Qué hiciste? Y según eso, uno se va a convertir en una ovejita, y se va con el buen pastor, o se va a convertir en una cabrita, y se va... Bueno, es una palabra que dudo de su sentido, por eso lo voy a omitir. Pero se va por el otro lado. Decí, a ver cuál es. Decí la palabra.
no quiero hacerte pecar de curiosidad. Tenés la oportunidad de decirlo. Bueno, eso, junto con las bienaventuranzas, que van a contracorriente, y el protocolo, que era un protocolo según el cual se decide nuestra vida eterna, es lo que presenta Francisco como el corazón mismo de la espiritualidad evangélica y cristiana. Ahí está un poco el corazón del mensaje. Dado que está hablando de la santidad en el mundo actual, se va a preguntar, capítulo 4, cuáles serían las notas más características y necesarias de la santidad, es decir, de la espiritualidad cristiana evangélica en el mundo actual. Ahí va a presentar una serie de características que pueden ser tomadas como virtudes respecto a esa santidad. Y yo creo que las elige por la necesidad de las mismas. Es necesario que el cristiano dé testimonio de la santidad cristiana, principalmente con estas notas. Pondrá, en primer lugar, aguante, paciencia y mansedumbre. Uno se podrá preguntar, ¿por qué aguante? El aguante hace referencia a la perseverancia. Básicamente es eso. La paciencia también hace referencia a la perseverancia de alguna forma. Y la mansedumbre sería la respuesta adecuada de aquel que cristianamente aguanta y es paciente. Muchas veces podríamos pensar que el que está aguantando algo finalmente va a explotar y va a mandar muy lejos a todos aquellos que han sido la causa de tener que sobrellevar una situación difícil. Segundo grupo, alegría y sentido del humor. Claro, da la impresión que nuestra sociedad se toma demasiado en serio a sí misma. Es curioso que una sociedad sin Dios algo tiene que tomar en serio. ¿Y a qué toma en serio una sociedad sin Dios? Uno mismo. Uno mismo. En cuanto uno se toma en serio a sí mismo, se va apagando el buen humor y se va apagando la alegría. Alegría, sentido del humor. Tercer grupo, audacia y fervor. Esta audacia es lo que llama parresía. Bueno, iba a ser una anécdota sobre la parresía, pero la dejamos allá. Parresía es un término griego y no tiene nada que ver con el reino canino. Nada que ver. Gracias. La parresía es la libertad de hablar en relación al Evangelio. O sea, no es una osadía de salir a desafiar a medio mundo. No. La parresía da la osadía de presentar el Evangelio aún en circunstancias difíciles y cuando ese Evangelio está siendo rechazado. Esta es mi fe cristiana. Ahora, es evidente que el colmo de la parresía, lo más lejos que puede llegar la parresía, es la confesión evangélica ante los tribunales. Es decir, lo que pasaba en las primeras generaciones cristianas cuando comienzan las persecuciones durante el Imperio Romano. La parresía es una característica típica del cristiano, asistido por el Espíritu Santo, aún en las situaciones extremas en las que se le pide razón de su fe, a precio de su propia muerte. Cuarto, en comunidad. Una nota de la santidad de la espiritualidad en el mundo actual en comunidad. Y luego explicará el por qué es una santidad comunitaria. Dios, ¿cómo eligió al pueblo de Israel? Alguien dirá, bueno, llamó a Abraham. O llamó a Abraham para comenzar. Pero, ¿qué significa el nombre Abraham?
Ah, qué curioso. Y estaba llamado a que lo que él iba a recibir de benevolencia divina era para otro. Entonces, es comunidad. El punto final es en oración constante. Esta en oración constante significa en continua relación con Dios. Eso que llena en oración constante. Entonces, esas serían las notas que presenta como importantes en el mundo actual en relación al testimonio de la vida en el Espíritu Santo. El quinto capítulo, que es el último, se titula Combate, Vigilancia, Discernimiento. Y acá el título corresponde a las 3 secciones. Las 3 secciones son combate, vigilancia, discernimiento. Este capítulo sobre el combate, la vigilancia y el discernimiento lo voy a retomar un poquitito más en detalle. Lo voy a tomar un poquito más en detalle porque hace referencia a lo que seguirá después, es decir, las otras 2 charlas. Habiendo dicho esto, quiero citar algún texto del objetivo, que sale en diferentes momentos aparte de la introducción. Por ejemplo, no es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual. ¿Por qué hablo de santidad y no hablo de espiritualidad? Hay una razón muy sencilla. Los que tienen un poco más de años, vamos hacia atrás, año 1965. ¿Alguien sabe qué sucedió en 1965, comenzando? Fue la apertura, año 62, y la clausura del Concilio Vaticano II. Y uno de los temas de fondo era el tema de la santidad cristiana. Tanto que en el documento doctrinal de fondo, que se llama Luz de la Gente, el documento sobre la Iglesia, se introdujo un capítulo sobre la santidad cristiana. ¿Y qué era lo novedoso de ese capítulo? Que todo bautizado está llamado a la plenitud de la gracia recibida en el bautismo. Sí, todo bautizado está llamado a la santidad como cristiano. Entonces, es eso lo que el Papa está tomando. Está como reeditando esa sección, ese capítulo del documento Lumen Gentium. José quiere decir Lumen Gentium. Martín. Luz de la Gente. Está tomando eso. Y después le dicen a Francisco que él rompió la tradición y que no sigue al Vaticano II. Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. La santidad, su raíz, el bautismo. Si van al Lumen Gentium, capítulo sobre la santidad, bueno, el que comienza con el bautismo. Porque ahí se recibe la semilla de la santidad, que ha de ir creciendo y madurando hasta la vida eterna en una línea de continuidad por lo que hace a la obra de Dios y de zigzagueos, retrocesos, avances por lo que hace a nuestra respuesta a la obra de Dios. Y fue por último una brevísima conclusión. ¿Alguien sabe de qué se habla en esa pequeñísima conclusión? La toda santa, la Virgen María, que es la toda santa, toda la invadida por el Espíritu y que siempre actuó y obró según la gracia del Espíritu Santo. No me detendré a explicar los medios de santificación que ya conocemos. Espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de santidad. Bien, en varios párrafos vuelve al objetivo
de este brevísimo texto. Y no hay que perderlo de vista, hay que tenerlo siempre en la mente, saber lo que se propuso cuando compuso el texto. Luego hay una serie de énfasis que Francisco mismo se encarga de señalar. Por ejemplo, cuando dice quiero destacar, está claro que ahí hay un énfasis y quiere llamar la atención del lector, que no se le pase por alto esto. Quiero destacar, me interesa recordar, está claro. Nos hace falta un espíritu de santidad, clarísimo, que está indicando lo que necesitamos. No tengan miedo a la santidad. O sea, en el texto encontramos una serie de advertencias a modo de énfasis que llaman la atención del lector. Bueno, vuelvo a decir, ¿no?, que uno puede tomar esto como los intereses personales de Francisco respecto al tema en el texto que está componiendo y en la circunstancia actual de la Iglesia. Si uno lo toma simplemente desde un punto de vista literario, ¿alguien sabe cuál es la finalidad de estos tipos de énfasis o llamados de atención? Despertar al lector. Tan sencillo. Lo mismo que hace uno cuando tiene que hablar en público, y cada tanto dice, ¿alguien sabe? Entonces, con ese alguien sabe, por lo menos algunos se despertaron. Y además, como uno no quiere que el vecino que está durmiendo se quede sin posibilidad de respuesta, le pega con el codo. Entonces, literariamente, retóricamente, en el arte del orar, del oratoria, eso es lo que significan estos énfasis. En el texto están indicando además los intereses de Francisco respecto al tema. Bueno, si no están demasiado cansados, echamos una miradita al capítulo sobre combate, vigilancia, discernimiento. No llevo la hora. No. ¿Sí? No, está bien, pero no sé qué pasó. Continúo. Indiqué ya que el capítulo tenía un triple título. Y ese triple título con 3 palabras está indicando las 3 secciones del capítulo. O sea, es algo muy sencillo.